palabra del Señor. Y bueno, hermano, pues yo quiero compartirte hoy este tema que yo le puse. Bueno, tiene dos temas. Este es el primer tema y terminando te voy a dar uno más. Así es que iniciamos con este tema que dice: condenados a cometer los mismos errores. Amén. Así se llama el título de esta enseñanza y dice: condenados a cometer los mismos errores. Y así, hermano, como leíamos ahorita en esta porción de la palabra del Señor, habla Dios en su palabra acerca del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Amén. En el tiempo en cuando nosotros podemos leer que dice la palabra del Señor que después de que Josué murió, y después toda la generación que caminó con Josué murieron también. Dice que se levantó un pueblo el cual no conocía a Dios, el cual no sabía quién era Jehová. Y de ese pueblo habla la porción que leímos ahorita. Dice que Dios les levantaba jueces, Dios les ponía jueces, pero endurecían su corazón a tal grado que ellos caminaban y seguían a dioses ajenos. Amén. En la porción igual, te voy a leer, no lo busques, yo te lo voy a leer ahí mismo en Jueces 2, 8 al 10. Mira lo que dice la palabra del Señor, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tú te acordarás que cuando el pueblo del Señor iba en el desierto, los que se encargaban de decir las maravillas y los prodigios que Dios había hecho con el pueblo de Israel eran los padres, eran las personas que lo habían vivido. ¿Qué quiere decir? Que los milagros, los prodigios que Israel vio en el camino del desierto se pasaba de generación en generación. Eran los padres, los abuelos, los ancianos, los líderes, los que se encargaban de pasar las enseñanzas, de decirles: miren, Dios abrió el mar, pasamos en seco, derrotó a Faraón y los carros y esto. Y entonces todas las personas adultas se encargaban de compartirles a las nuevas generaciones lo grande que había sido Dios con ellos. No únicamente les decían lo grande que Dios había sido con ellos, sino que también les daban los estatutos que Jehová había decretado, los mandamientos, y les decían: mira, estas palabras habló el Señor al pueblo de Israel y nos dijo esto, que teníamos que caminar por su camino, que teníamos que apartarnos de lo malo, que teníamos que seguir el camino del Señor. Pero dice la porción esta porción de la palabra que llegó el momento en donde eso ya no se hizo, en donde ya no hubo alguien que siguiera diciendo lo que había hecho Dios en su vida. Ya no hubo alguien que compartiera los milagros, los prodigios que el Señor Jesucristo había hecho. Ya no hubo alguien que se levantara y que le dijera a sus hijos y que le dijera a sus generaciones cuál era el camino correcto que tenían que seguir, qué es lo que el Señor había ordenado, qué es lo que el Señor había mandado. Y entonces dice que a causa de eso, el furor de Jehová dice que se fue en contra del pueblo de Israel. Así lo dice la palabra del Señor. Dios se enardeció, Dios se enojó. Dios se incomodó ante esta situación porque dice que el pueblo de Jehová se iba detrás de los Baales, se iba detrás de dioses ajenos, y no únicamente se iba detrás de ellos, sino que le rendían culto, sino que les consultaban a ellos, levantaban ofrenda a estos Baales. Amén. Pero a causa de eso, Dios se enojaba, se enardecía en contra de ellos y mandaba a él situaciones, los ponía en las manos de sus enemigos, los ponía en las manos de los madianitas, los ponía en las manos de sus opresores. Pero fíjate, hermano, que también esto era a causa de las malas decisiones o de las situaciones que una y otra vez y constantemente repetía el pueblo de Israel. Si tú recuerdas, hermano, en libros anteriores, Dios decía: te voy a dar en tus manos este pueblo, pero tienes que terminar con todo ese pueblo. Tú no tienes que estar con él.
Tú no tienes que unirte a ese pueblo, tú tienes que sacarlo totalmente de la tierra que te voy a dar. Tú no tienes que unirte a las hijas de los amonitas, de los amorreos, de todo. Dios había dejado en sus estatutos que el pueblo de Israel no tenía que juntarse con estos pueblos que iba a conquistar. Sin embargo, al inicio de este libro, al inicio del libro de Jueces, nos dice que consultaban a Dios los hijos de Israel, y todo el pueblo y todas las tribus de Israel decían, y se levantaba Dan, y se levantaba Leví, y se levantaban los hijos de José, y le consultaban a Dios, y le decían, Señor, tengo que subir en contra de tal pueblo, y Dios les decía, sí, sube porque yo te lo voy a dar en tu mano. Y entonces subían, y Dios efectivamente les daba la victoria, pero acontecía que el pueblo no desechaba a los habitantes de ese lugar, sino que se quedaban ahí, los dejaban que siguieran morando con ellos, los dejaban que siguieran conviviendo con ellos. Y no únicamente eso, hermano, dice la palabra del Señor que no únicamente desobedecieron en esa parte, los dejaron vivir con ellos, convivían con ellos, sino que lo peor, hermano, hicieron lo que ellos hacían. Por eso se iban detrás de sus dioses, por eso se iban detrás de los Baales, por eso en lugar de que ellos los acercaran a su Dios, ellos se fueron detrás de sus dioses, amén. Y entonces es ahí donde regresamos al versículo que leíamos al inicio, en donde el pueblo de Israel, una vez que se veía ya con el agua hasta el cuello, una vez que se veía ya derrotado, una vez que ya se veía sometido por sus enemigos, entonces ahora sí clamaban al Señor. Le decían, Señor, es que mira cómo estamos afligidos. Y dice en una parte de la Biblia, dice que el pueblo lloraba. El pueblo clamaba y lloraba delante del Señor, delante de Jehová. Y entonces dice que Jehová, para que ellos pudieran una vez más recordar o les enseñaran por qué camino tenían que seguir, les levantaba jueces. Y Dios estaba con los jueces. Estos jueces les enseñaba cómo conducir, traía a su memoria los acontecimientos que habían vivido en el desierto, traían a su memoria las maravillas que Jehová había hecho con ellos y les instruían al pueblo. Y le decían, pero fíjate, hermano, que en este libro hay algo muy gracioso, amén, que nosotros podemos decir, ok, el pueblo de Israel falló una vez, el pueblo de Israel ya, ok, a lo mejor era justificación. A mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo porque toda la generación murió. Nadie me enseñó que había un Dios, nadie me enseñó que había unos mandamientos, nadie me enseñó que yo tenía que seguir por este camino, nadie me dijo que no tenía que seguir a los Baales. Ok, el pueblo de Israel se justificaba, tal vez tenía justificación por esa parte, amén. ¿Por qué? Porque decía, nadie me dijo, yo no lo sabía y bueno, cometí este error. Me fui tras los Baales, cometí este pecado, hice esto porque no sabía, ok. Pero dice que Dios levantó jueces. ¿Para qué? Para que les instruyeran y pasaran ahora sí el conocimiento de lo que Jehová quería que hiciera su pueblo. Pero aquí viene lo gracioso de este libro, que capítulo tras capítulo muchos capítulos inician de la misma manera. Y dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Y venía otra vez Jehová y le levantaba otro juez, y Dios daba victoria al pueblo de Israel a través de este juez. Por ejemplo, Débora, por ejemplo, Gedeón, por ejemplo, todos los jueces que levantó el Señor. Pero el pueblo de Israel una y otra vez volvía a caer en lo mismo. ¿Por qué? Pues simplemente porque la primera, pues tenía justificación, porque no sabía. La segunda tal vez, pues porque se les fue, ¿no? Dicen por ahí, se les chispoteaba y bueno, lo volvían a cometer. Pero constantemente el pueblo de Israel hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Constantemente el pueblo de Israel se olvidaba de lo que el Señor Jesús les había dado. Se olvidaba de lo que habían vivido y sobre todo de lo que Jehová les había escrito que tenían que obedecer.
Entonces, una y otra vez, constantemente hacían lo mismo. Iban tras los Baales, cometían errores, iban en contra de lo que Dios les decía. Y bueno, pues ya te he dicho, amén, lo que Dios hacía. Una vez más, pues Dios tenía que corregirles. Una vez más, Dios tenía que llamarles la atención y decirles, a ver, no es por aquí por donde tú tienes que ir. No es este el camino que yo te he dado a través de los jueces. Pero sin embargo, vemos que el pueblo de Israel, una y otra vez, y se volvía una constante. Se volvía una constante que el pueblo de Israel desobedeciera a Dios. Amén. Fíjate, hermano, que hoy en día no es tan diferente la vida de las personas. Amén. No es tan diferente nuestra vida. A veces, o muchas de las veces, o todos los que estamos aquí, venimos a Jesús con un cúmulo de situaciones, problemas, con cosas, con tristeza, con angustia, con dolor. Venimos con muchas situaciones a causa de nuestras malas decisiones que tomamos cuando no conocíamos a Jesús. La mayoría de las personas, o al menos yo, sí fue mi caso así. Yo conocí al Señor Jesucristo y llegué a su camino porque tenía infinidad de problemas, tenía infinidad de situaciones. Me sentía mal, no tenía autoestima, me sentía fracasada, ya te lo he comentado en algunas ocasiones, me sentía fracasada, me sentía que ya no tenía valor, que ya no tenía nada por qué vivir. Amén. Traía muchas cosas que eran consecuencia de mis malas decisiones, de las malas decisiones que yo había hecho, de las cosas que yo había hecho en su momento. Y ni aún así, hermano, tal vez tenía justificación, porque Dios nos ha dado un sentido común, el cual te dice, robar es malo. Y aunque no conozcas la palabra del Señor, sabes que robar es malo, sabes que matar es malo, sabes que si tú andas con una persona casada es malo, sabes que si dices mentiras es malo, aunque no conozcas de Jesús. Es un sentido común que te dice lo que está mal. Pero fíjate, hermano, que cuando venimos a los pies de Jesús, pues traemos arrastrando todas esas consecuencias y nos vemos en situaciones y en problemas que en ese momento nos destruyen, que en ese momento nos acaban, que en ese momento nos angustian, como al pueblo de Israel cuando los sometían sus enemigos. Asimismo nosotros venimos angustiados, sometidos, tristes, con dolor, amargados. Bueno, venimos con un cúmulo de situaciones. Pero fíjate que cuando venimos a los pies de Jesús, Dios nos da su palabra. Primero nos da su palabra, nos enseña y nos dice, ok, hija Alejandra, tú venías con esta situación a causa de esto, pero mira, yo pongo delante de ti ahora esta enseñanza. Ahora tú tienes que ir por este camino, ahora tú tienes que ir por si ya no quieres pasar por lo mismo, tienes que ahora hacer esto. Y Dios empieza a enseñarnos, Dios empieza a instruirnos, Dios nos empieza a decir cuál es el camino correcto. Y no únicamente eso, hermanos, sino que te pone a personas que te instruyen, que te guían. Como en este tiempo ponía a los jueces, a nosotros nos pone un pastor, nos pone un líder, nos pone personas que caminan en el camino del Señor y que te dicen qué es lo que tienes que hacer para no volver a caer en el mismo error. Amén. Y entonces tenemos, hermano, esa parte de que Dios nos habla, nos limpia, nos abraza, nos recibe, pero no únicamente eso, hermano, sino que nos da y nos dice lo que tenemos que hacer para ya no caer en lo mismo. Pero ¿qué crees, hermano? Que también muchas veces, aún estando en el camino del Señor, se nos olvidan las consecuencias que trajeron a nuestra vida eso que hicimos en el pasado y lo volvemos una vez más a cometer. Podemos hablar del pueblo de Israel y decir, ay, pero ¿cómo si Dios les daba si Dios los perdonaba, Dios los salvaba y otra vez vuelven a caer en lo mismo? Pero a veces, hermano, en nuestra vida pasa exactamente igual, exactamente lo mismo. Ya nos pasó una vez estando ya en el camino del Señor.
Porque la primera vez que venimos al camino del Señor tenemos justificación, porque nadie nos dijo, porque no conocíamos, porque se nos hizo fácil y lo hicimos. Pero una vez estando ya en la iglesia, una vez estando ya en el camino del Señor, lo volvemos a cometer. Volvemos a cometer el mismo error. Volvemos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Se nos olvida nuestro pasado, se nos olvida lo que causó nuestro dolor, se nos olvida lo que causó nuestra situación. En la vida del cristiano, hermano, pues van a haber cosas difíciles, eso ya nos los han enseñado muchas veces. El que nosotros vengamos al camino del Señor no quiere decir que va a desaparecer mágicamente todos los problemas, no. En nuestra vida va a haber situaciones difíciles, va a haber enfermedad, va a haber escasez, va a haber a lo mejor algunas veces pues alguna situación de salud. Van a haber muchas situaciones, hermano, que van a pasar a nuestra vida. Eso no lo podemos evitar. Pero la situación o el problema, hermano, es cuando nosotros mismos, aún sabiendo lo que va a pasar, volvemos a cometer el mismo error. Una vez ya me endeudé, una vez ya no tenía dinero como pagar y me dio angustia y me dio depresión y me dio estrés y me dio por la deuda que yo tenía. ¿Ok? Vine al Señor Jesús, Dios me dio, me bendijo y me dio el sustento para poder librarme de estas deudas. Pero ¿qué crees, hermano? Que se nos olvida y otra vez volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a caer otra vez en endeudarnos. Volvemos a caer otra vez en ser como éramos. Una vez ya me trajo consecuencias la mentira que yo dije. Y vine a la casa del Señor destruida, acabada. Pero ¿qué crees, hermano? Que al poco tiempo se me olvida y otra vez vuelvo a mentir. Y no únicamente una mentira, sino que otra mentira para tapar la mentira y otra mentira para tapar la mentira, porque así son las situaciones difíciles. A veces pedimos prestado para pagar una deuda, pero cuando ya pagamos esa deuda, ahora tenemos que volver a pedir prestado para pagar la deuda que me ayudó a pagar la primer deuda. Y así es. Ahora, digo una mentira y tengo que mentir para tapar esa mentira que dije. Y después ahora tengo que mentir decir otra mentira más grande para tapar la mentira que me ayudó a tapar la primera mentira que hice. Y así es a veces la vida del cristiano. O bueno, al menos a veces mi vida así es. Yo por eso te decía, a lo mejor no es que realmente tú estés pasando por eso, pero a lo mejor Dios te está advirtiendo. Amén. A veces, hermanos, se nos olvida qué es lo que ocasionó tal vez una enfermedad en nuestra vida. Porque nuestra alimentación no fue la correcta, porque no fuimos al médico a checarnos a tiempo, no sé, por algo, y después estamos ya viviendo una situación más grave en cuanto a sanidad, en cuanto a una enfermedad. Después Dios nos sana, Dios nos hace el milagro, pero se nos olvida, hermano, y volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a descuidarnos, volvemos a hacer cosas que no tenemos que hacer y que nos enferman. Entonces, hermano, vemos que no estamos lejos de lo que hacía el pueblo de Israel, que volvía una y otra vez a hacer lo malo delante de Jehová. Y no es, hermano, que en sí hagamos pecado, o hablando, por ejemplo, de adulterio, aunque sí hay casos, sí hay situaciones así, amén, en donde el hermano cayó en adulterio y lo ponen en disciplina y lo hace y todo y regresa con su familia y todo, pero ¿qué crees? Que otra vez vuelve a reincidir en el mismo pecado. Y no una vez, sino otra y 5 y 6 y 7 veces. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, amén, y Dios nos va a perdonar las veces que nosotros pequemos. Pero ahora, hermano, déjame decirte algo bien importante, que ni siquiera ahora se trata de Dios, sino que se trata de ti. Toda la vida queremos vivir como el pueblo de Israel vivía. Venir un domingo y postrarnos aquí y decirle: Señor, perdóname, tú sabes que no era mi intención, Señor, yo ya sé, mira, ahora estoy sufriendo la consecuencia, y Dios es fiel y te perdona. Pero nos vamos y salimos y en la semana volvemos a cometer lo mismo. Y entonces el siguiente domingo otra vez nos vemos postrados aquí: Señor, perdóname, otra vez volví a cometer el pecado. Señor, por favor, ya, perdóname, sálvame, líbrame. Y Dios lo vuelve a hacer. Y esa, hermano, no es una vida que pudiéramos o quisiéramos tenerlos. Al menos yo no. Al menos he platicado con otros hermanos en donde dicen: no, venimos aquí, hermano, a ser felices. Ya estamos en el camino correcto.
Ya tenemos a Jesús. Ya tenemos su salvación, ya tenemos su amor, ya tenemos su abrazo, ya tenemos su redención, hermano, ya tenemos lo que anhelábamos en su momento. Dios te miró, Dios te abrazó, Dios te trajo, Dios te consuela, Dios te bendice. Ahora esto, hermano, es de nosotros. El pueblo de Israel hacía lo que quería y lo que bien le parecía, porque así le gustaba a él. Le gustaba irse tras los Baales, le gustaba irse tras las mujeres de los enemigos, le gustaba la riqueza de los pueblos enemigos. Eso ya no era porque Dios les dijera, ay, pues te voy a poner esta prueba, o porque el diablo les dijera, ahora te voy a poner esto y ve. No, eso ya era de ellos. Y muchas veces, hermano, nos confundimos. Y si vienen a nosotros pruebas y luchas y decimos, es que Dios me está probando, es que yo no sé qué ha de haber pasado. Llegamos a veces, hermano, hasta decir, me están haciendo brujería, me están haciendo algo, todos tienen algo en contra de mí, esto me pasó porque, no, hermano, y hay veces, mira, que ni siquiera es por eso. A veces es de nosotros que volvemos a reincidir en lo mismo. Y decimos, ok, ya hice este pecado, ya se me olvidó, ahora lo vuelvo a hacer. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos. Y esa no es la vida que quiere Jesús para nosotros, hermano. No es esa vida la que quiere Jesús para nuestra vida. Dios no quiere que estemos en constante sufrimiento, constante sufrimiento. Pero eso ya no es de Él. Dios está aquí. Y mira, hermano, fallemos o no fallemos, Dios sigue siendo Dios. Dios te perdona. Dios sigue haciendo sus obras. Dios sigue salvando almas. Peques o no peques, Dios sigue siendo Dios. Pero esto es de ti, hermano. ¿Qué vida quieres vivir? ¿Quieres vivir una vida de angustia, de dolor, de tristeza, de deudas, de desesperación, de no dormir por las noches? ¿Esa vida quieres, hermano? Esa vida queremos. Y yo cuando sacaba ayer por la noche esta enseñanza, yo decía, no quiero esta vida. No quiero esta vida, no quiero una vida constante de sufrimiento. Pruebas, luchas van a haber, sí, siempre las va a haber. Situaciones difíciles las va a haber siempre. ¿Va a haber algunas ocasiones en donde tu hijo se enferme? Sí. ¿Va a haber algunas ocasiones en donde tal vez el dinero no te alcance? También. ¿Va a haber situaciones en donde vamos a sufrir una pérdida de algún ser querido? También la va a haber, porque estamos en este camino. Pero hermano, las situaciones que están en nuestras manos, no volver a repetirlas, es en donde tenemos que enfocar nuestra mirada, como el pueblo de Israel. Dios me dio esta oportunidad, es difícil, sí es difícil, hermano, porque somos humanos, porque somos carne y porque nos llaman las cosas que nos agradan y que nos gustan y se nos hace fácil. Sí vamos a hacer, pero tratar de hacerlo lo menos. ¿Y cómo? Acercándonos a Jesús, acercándonos a Dios. No hay más, hermano, porque el que te rescató una vez sigue aquí, sigue viéndote, sigue amándote, sigue limpiándote una y otra vez. Cuando tú necesitas de Él, Él está ahí. Él no cambia, Él no se va, Él permanece. Tú ya eres su hijo y eso ya no hay vuelta atrás. Pero ¿por qué, hermano, constantemente vemos a cristianos decaídos, tristes, con dolor? ¿Por qué, hermano? Porque eso ya es de nosotros. Porque decidimos vivir una vida así, hermano. Porque queremos seguir haciendo lo mismo, al fin que Dios me rescata, al fin que Dios está ahí, al fin que el hermano ora por mí, al fin que el pastor viene y me ayuda, al fin que el hermano, yo sé que si le pido, él me da dinero. Y queremos de verdad vivir una vida así. Queremos realmente seguir viviendo una vida en sufrimiento, una vida que no nos deja otro camino más que ese. ¿Cuándo vamos a vivir? ¿Cuándo vamos a gozar la vida que Dios nos dio? ¿Cuándo vamos a disfrutar la vida que el Señor Jesús puso a nuestras manos? A eso hemos venido, hermano. A eso hemos venido a los pies de Jesús. A vivir, a ser felices, a confiar en el Señor, a esforzarnos para ya no cometer lo mismo que veníamos cometiendo y que nos trajo consecuencias en nuestra vida.
Hoy, hermano, por eso te decía, tenía dos títulos esta enseñanza. La primera que te compartí decía, condenados a cometer los mismos errores. Hay veces que vivimos condenados a cometer los mismos errores. Y así seguimos. Y así seguimos y seguimos y seguimos y estamos condenados a cometer esos errores. Y a vivir, pues, la vida que nos traen las consecuencias de esos errores. Pero fíjate, hermano, hoy nos dice, no basta con pedir una y otra vez, Señor, ayúdame. No basta con clamar una y otra vez porque sabemos que Dios lo va a hacer, sabemos que Dios nos va a salvar. No, hermano, la idea y el punto principal de esta enseñanza es no volver a cometerlo, hermano, por nuestro propio bien. Ni siquiera por el bien de Dios, no, sino por nuestro propio bien, para poder vivir y gozar una vida plena en Jesús. No se trata de eso, hermano, y entonces ahí es donde cambiaría el título de la enseñanza de esta mañana. Y yo puse, no te condenes a cometer el mismo error. No, hermano, no te condenes a cometer el mismo y el mismo y el mismo error. No volvamos a hacer lo mismo. ¿Cuesta? Sí cuesta. Te decía yo, somos humanos, claro que te va a costar. Pero tratemos, intentemos no volver a hacer y no volver a cometer el mismo error, porque sabemos qué consecuencia nos puede traer. Sabemos qué consecuencia y el estado en el que nosotros podemos llegar a estar. Entonces, hermano, es donde aquí te cambiaría y puede que cambie una o dos palabras, pero palabras, hermano, que lo dicen todo. No te condenes a cometer el mismo error. Decídete a cambiar, hermano, decide a cambiar tu situación. Que esta vez sea diferente, hermano, que esta vez sea algo distinto. Ok, sí, ya cometí, ya me pasó esto, pero ahora lo voy a hacer distinto. Ya no voy a hacer lo mismo que hice anterior. Ahora, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo aprendí y esas palabras resuenan en mi mente siempre que quiero hacer algo y que quiero decir algo. Un pastor nos decía, y era cuando nosotros nos acercábamos a él y le preguntábamos algo, no nos decía nada, hermano, más que, ¿ya oró a Dios? ¿Qué dice Dios? No, pues no. Entonces, si no has orado a Dios, ¿cómo sabes qué decisión vas a tomar? Ora a Dios. Y eso, hermano, de verdad que esas enseñanzas son las que se nos quedan en nuestro corazón y nos hacen más fácil que esto sea distinto. Señor, tengo que pedir esta otra cosa o tengo que hacer esta otra acción. Señor, pero ¿tú qué dices? Ahora, ¿cómo me tengo que dirigir? ¿Cómo me tengo que guiar? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús te va a dar la respuesta y te va a guiar por ese camino. En el fin de semana pasado estuvimos compartiendo con los adolescentes, en el canal de los adolescentes, enseñanzas, y precisamente hablaba acerca más o menos de esto. Los adolescentes decían, es que necesito un GPS. El GPS te guía y te dice qué camino es el correcto para llegar a un lugar que quieres llegar, ¿no? Necesito un GPS, necesito alguien que me diga qué camino, no sé qué camino elegir. Necesitas una brújula que te guíe, que te oriente, que te diga cuál es el camino correcto para llegar a ese fin. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Pedirle al Señor dirección. Y pregúntate tú mismo, porque ahora, aunque ya no está ese pastor, pero ahora sus palabras resuenan en mi mente. Y yo solita, tengo que elegir esto, tengo que hacer este. ¿Ya oraste a Dios? ¿Ya lo pusiste delante de Dios? Entonces, cuando lo pones delante de Dios, todo cambia. Cuando escuchas la voz de Dios. Se trata, hermano, como te decía, de estar bien. Se trata de que podamos disfrutar y no caer en el mismo error. No te condenes a cometer lo mismo. Si ya hiciste una vez algo y te salió mal y esas consecuencias no te agradaron para nada, no lo vuelvas a hacer. Si se te presenta delante de ti esa misma situación, no lo vuelvas a hacer. No volver a cometerlo. Escucha la voz de Dios. Escucha a tu Señor.
Y no únicamente a Él, sino a las personas que están delante de ti. Y bien ya lo dice nuestro pastor. Y Él siempre nos dice ese testimonio y nos dice esa parte en donde dice, es que a veces vienen a mí y me preguntan, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y yo les doy un consejo y terminan haciendo lo que bien les parece. No, hermano, que tú puedas acercarte a tu pastor y analizar y pensar más. A ver, ¿qué me dijo él? ¿Qué me dijo mi líder? ¿Qué me dijo la hermana? ¿Qué me dijo el hermano? Detenerte un poco a pensar y a analizar. Y a ver que tal vez lo que tú estabas pensando no es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te traería esas malas consecuencias otra vez. Y podríamos otra vez a volver a hacer lo malo delante de Dios. Entonces la pregunta es, hermano, ¿cómo quieres vivir tu vida en Cristo? Tranquila, sí con situaciones, pero que Dios te ayude a pasar, o angustiada, triste, con dolor, a causa de las mismas decisiones que tú has tomado, porque son cosas diferentes. Son las cosas que tienen que pasar, porque no sabemos por qué, pero pasan, y Dios sigue con nosotros. Pero están las otras que nosotros propiciamos, que nosotros aún sabiendo que no es correcto, hacemos lo incorrecto delante de Dios. Entonces, ¿qué vida, hermano, queremos vivir en el camino del Señor? Te voy a pedir que te pongas en pie, hermano, que tú puedas, hermano, de verdad atesorar esta palabra en tu corazón, que puedas entender lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Amén. Busca en Proverbios 28:13. Ahí sí te voy a pedir que busques en tu Biblia en Proverbios 28:13. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios 28:13 y hermano, abramos nuestro oído. Amén. Dios nos está hablando. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Proverbios 28:13 y dice así: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A lo mejor tú estás diciendo, es que ahora sí de verdad ya cometí este pecado que es grave y ahora sí ni aunque me acerque a Dios, Dios me va a ayudar. No, hermano. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ven a Jesús, ven a Dios y entrégale tu carga, entrégale lo que sientes el día de hoy. Pero dice, el que confiesa y se aparta y no lo vuelve a hacer y no vuelve a caer una vez más en lo mismo, alcanzará misericordia. Tú tienes, hermano, en esta mañana la oportunidad de decirle a Dios, aquí te dejo, Señor, esto, una vez más, Señor, lo hice, perdón, otra vez, pero Señor, ya no quiero volver a hacer eso. Y no escuches, no únicamente lo que a lo mejor tu mente te dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino acércate a Dios. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dicen tus líderes? ¿Qué te dice tu pastor? Y entonces tendremos esa oportunidad de vivir una vida plena en Jesús. Ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito de venir a Jesús. Sí, la salvación, pero de verdad, hermano, yo repito constante una y otra vez, una vida plena en Jesús, porque ya estás con Dios, ya estás con Él. Entonces, ¿qué te queda? Disfrutarla y que las malas decisiones que tomemos, que no nos caigan. Traía un video, hermano, que quiero rapidísimo, así es, muy corto, que a mí me daba mucha risa, pero también me daba tristeza porque a veces es lo que hacemos. Ajá. Fíjate. ¿Lo puedes repetir otra vez? Amén. Es una ovejita que cae en una zanja y está el pastor sacándola y la jala de la pata y la jala hasta que la saca. La saca, está libre, corre la ovejita por un ratito y vuelve otra vez a caer la zanja. Y es lo que yo decía, esto representa la enseñanza de hoy.
Y el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo delante de Jehová y se repetía y era una constante. Y a veces nosotros somos esa ovejita. Dios hasta nos jala de la pata y nos dice, vente para acá, ese no es el camino, mira, eso no está bien. Y nos saca Jesús y nos deja en un lugar seguro y otra vez volvemos a saltar, a correr, loquitos, y otra vez volvemos a caer. Entonces, hermano, que esa no sea nuestra situación. Que no volvamos una vez más a caer, sino cuando Dios nos saque, analiza, piensa, Dios ya me salvó, Dios ya me quitó de ese lugar, ahora lo voy a hacer distinto. Amén. Y bueno, hermano, pues vamos a orar, el altar está abierto, pero hoy quiero hacer algo distinto. Quiero pedir a los hermanos líderes que pasen, amén, aquí enfrente, mi hermano Marco, mi hermana Laura, mi hermana Rubí, mi hermana Blanca, si puede, hermana, acompáñame aquí, por favor, aquí enfrente todos los líderes, amén, porque ellos son nuestros jueces, ellos son a quien Dios puso, amén, delante de cada ministerio, de cada área de la iglesia, amén, unos orando, otros intercediendo, otros enseñando, amén. Entonces, aquí, hermanos, aquí enfrente, volteando hacia el pueblo de Israel, hermano, amén. Y le voy a pedir, hermano, a usted que levantemos una oración, amén, por nuestros líderes. Hermana Rubí, pásele, hermana. Vamos a orar por ellos, hermanos, para que Dios les dé sabiduría, entendimiento para poder guiar a su pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con los jueces y yo sé que Dios está con los hermanos que están aquí. Así es que vamos a levantar una oración por ellos para que Dios les dé sabiduría. Amén. Levanta tus manos y oremos, que se escuche tu voz. Amén. Bendito Dios maravilloso, Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de ti, confiando, Señor.